Si te gusta esta clase de contenido no olvides dejar un like y suscribirte si no lo estás. Todo lo relacionado al manga de Naruto y Dragon Ball no es propiedad mía, créditos a sus respectivos creadores. Goku y el mundo ninja, capítulo 49. El distanciamiento siempre estaba presente. Conan no comprendía por qué aquel que muestra su sonrisa se empeña tanto en alejarse de ella. Era todo lo contrario de aquel otro niño que conocía, pero si algo logró notar fue que mientras estaba solo, aquel gesto burlesco y lleno de locura desaparecía, aunque podría jurar que cuando no le estaba viendo, él sí que lo hacía. Varias veces se cruzó con esa mirada tímida que se apartaba rápidamente. Ahora más que nunca le desconocía. De alguna manera las palabras del fallecido Jiraiya daban una posible respuesta a la apariencia de ese niño que durante 3 años no había dado cambio alguno, pero si era así, entonces... No puede ser posible. Murmuraba cuando él era el centro de su atención. Él no podía ser el protagonista de aquel relato. No había leído el libro que Jiraiya escribió, pero sabía las características de aquel que era descrito ahí, y aunque todo eso fuese verdad, ese personaje debía ser tan viejo como ella o mucho más. Konoha está cerca, la baja voz del chico informaba, pero era extraño, nadie podría escucharle y posiblemente su locura solo esté aumentando, pero no era del todo verdad. Quieres ayudar a Conan, pero pienso llegar al fondo de esto, porque de cometer un solo error, estaremos perdidos, siguió murmurando, en un tono totalmente apagado, tan frío que anunciaba que la idea no le gustaría para nada. Los días pasaron, los pasos de la chica Pain eran más lentos, o al menos así lo veía Goku, posiblemente porque ya estaban muy lejos de Amegakure y eso representaba alguna clase de dificultad para aquel que controla esos cuerpos. Silencio y distanciamiento. Conan siempre permanecía atenta a Pain, pero también miraba de reojo al joven Akatsuki, con dudas que le distraían y su noción del tiempo se perdió, porque antes de darse cuenta, sus ojos ya se posaban sobre aquella villa que se oculta en las verdes hojas. Este parece un buen lugar. La chica Pain se detuvo y giró a ver a la peliazul, quien asintió ante esa declaración. Sabía lo que debía hacerse. Jutsu de invocación, dio un fuerte grito y una cortina de humo se hizo presente, de ahí los cuerpos restantes hicieron presencia, los 6 caminos deslumbraban el poder de su Rinnegan. El jutsu de Conan se hizo presente, láminas de papel emergieron de su cuerpo en una gran cantidad, el ojo del Son observaba incrédulo como el arte de la chica navegaba por el aire, agrupándose y construyendo una pared a los alrededores cubriéndoles del exterior. Jutsu de invocación. Gritó una segunda vez aquel camino que se especializa en esa habilidad. Entonces el chakra de aquel que permaneció oculto por tanto tiempo apareció. Esta vez sabría la verdadera identidad del que posee ese chakra junto con el verdadero doujutsu. La calma regresó al lugar que pasó a convertirse en un árbol, una gran obra por parte de Conan, pero aquello ya no llamó su atención, solo permaneció observando a aquel que incrustado en el extraño aparato veía todo a través de los otros 6. Vaya, teníamos curiosidad, pero ahora que te conocemos no es tan satisfactorio, burlonamente y sin medir sus palabras, exclamó apuntando hacia el verdadero Pain. Su desfavorable condición para nada se asemejaba a lo que se había imaginado, parecía totalmente desnutrido y a sus ojos mucho más débil que aquel que vigilaba la aldea de la lluvia día tras día. Mide tus palabras, Conan dijo enfadada, pero no logró borrar el gesto del niño que cubría su boca para evitar seguir riendo. ¿Y qué hará? ¿Atacarme con sus marionetas? Exclamó ante la advertencia de la peliazul, no haciendo caso alguno. Eres más irritante y hablador de lo normal, aquel albino comentó observando directamente al Saiyajin. El resto de Pain giraron a verle intimidantes, para nada a gusto con las declaraciones del Saiyajin. Me pregunto cuál es tu verdadero nombre, ¿acaso te llamas Nagato? ¿Acaso eres ese tal Yaiko? Dime, ¿quién eres? Interrogó mostrando sus dientes en ese maniático gesto. Esa negra pupila se encogía añorando esa respuesta, pero tanto Conan como aquel usuario del Rinnegan se extrañaron de que pronunciara aquellos nombres que con el tiempo fueron olvidados. ¿Cómo sabes eso? Sin titubear Conan preguntó al Son, que no ofreció alguna clase de mirada a la Kunoichi.
¿Quién sabe? Su débil voz ofreció respuesta, el Rinnegan de aquel hombre se entrecerró, correspondiendo a la mirada fría de esa retina plata. Mi nombre es Nagato, su seca y fría voz respondió a esas dudas del Saiyajin, quien con solo recibir ese nombre borró su sonrisa y como si nada hubiese ocurrido, decidió ignorar todo lo que a su alrededor acontecía, había escuchado lo que debía escuchar y nada más le interesaba. Esta aldea parece tener una barrera de chakra, cuando entremos seremos detectados, comentó el azabache a los 6 caminos y al clon de papel que Conan había creado para acompañarles. Entraré primero e invocaré al resto desde el interior, eso los confundirá bastante, la única mujer de los caminos explicó, y luego el cuerpo de Yaiko tomó la palabra. Supongo que ustedes ya se las arreglarán. Con esa declaración el Son comenzó a adentrarse en la aldea, su cuerpo carente de chakra le haría infiltrarse sin problema alguno. ¿Qué es lo que harás una vez que estés dentro? Le interrogó Conan haciendo detener sus pasos, parecía le ignoraría como usualmente hace desde que apareció, pero esta vez se giró lo suficiente para verla, posiblemente por última vez. Buscar a Naruto, supongo, contestó y sin decir más siguió su paso. Conan entrecerró sus ojos ante esa respuesta, aquel mal presentimiento crecía desde que ese nombre salió de aquellos labios. A pasos lentos caminó por la calle, hasta donde su vista pudo dar las explosiones y destrozos se daban, la gente huía y los shinobis acudían al campo de batalla, él debería buscar a Naruto, eso es lo que debería hacer, pero otros planes pasaban por su mente. No puedo hacer esto solo, necesito ayuda, con algo de preocupación pensó para sí mismo, su único ojo descubierto observó a todos lados, podía ir donde la Hyuga Minoru con Lee, pero simplemente no parecían encontrarse en esa aldea. Sakura no nos ayudará, eso es seguro y no podemos ver a Hinata, solo me queda una persona, siguió pensando y de inmediato la localizó. Buscó un lugar alejado, supo que todo se complicaba cuando las múltiples invocaciones de Pain se alzaban por entre los complejos de Konoha, el tiempo se terminaba y descendió a un callejón bastante oculto de la destrucción que se vivía y apenas tocó tierra el suelo se abrió brutalmente. El capullo emergió de entre la tierra y tan pronto lo tuvo en la superficie abrió la técnica para revelar su interior. Kia. Chilló la chica al ser lanzada por las raíces y terminó en el suelo, donde esa sombra le cubrió. Hola Ino, sonriente saludó, aquella voz congeló completamente el cuerpo de la rubia y lentamente levantó la vista observando esa silueta única. Se vio incapaz de responder, la extremidad del joven Akatsuki se extendió y le ofreció una mano para ayudar a levantarse, pero aún con ello su cuerpo no respondió. No te preocupes, no te mataremos, ese tono burlón le sacó de su sorpresa, lentamente tomó esa pequeña mano y se reincorporó, ella le miró desde arriba, anonadada por ese cambio que presentaba, ¿a dónde había ido ese rojo que tanto le caracterizaba? ¿Por qué sonreía de esa extraña forma? Lamento haberte raptado de esa manera, pero deberás ayudarnos, puedes negarte, pero como está la situación no tienes muchas opciones, siguió informando y repentinamente la chica le abrazó. Goku. En medio del afecto gritó su nombre, lágrimas se desbordaban de sus ojos esmeralda. Perdóname Goku. Volvió a decir con fuerza, cada vez apegando la cabeza del Son en su pecho, en medio de la destrucción y la tristeza que le rodeaba, su más grande deseo, su más grande anhelo se había dado. Creí que habías matado a Azuma-sensei, yo traté de matarte, yo dudé de ti. Sus dientes se apretaban con fuerza a la vez que su llanto se liberaba sin restricción alguno, no importaba que él se viese distinto y hubiese cambiado, era Goku a quien tanto quería, o tal vez no, eso no le interesaba, en realidad quería disculparse por todo lo que le había causado. Vaya, me siento feliz y eres muy suave, con su rostro sobre la ropa de Ino exclamó ahogadamente. Pero malgastas tus palabras, añadió después trayendo confusión a la Yamanaka. Yo no soy quien comía helado contigo cada tarde, ni soy quien te ayudó en el bosque de la muerte, ni mucho menos soy quien salvó a tu maestro, declaró y poco a poco se separó de la rubia. ¿Qué estás diciendo? Con voz quebrada preguntó observando ese lucero sin vida.
No hay tiempo para explicaciones, necesito tu ayuda. Cambiando completamente su tono hizo aclarar la gravedad del asunto, ella sacudió su cabeza recordando las desgracias por las que pasa su aldea. Has venido por Naruto, ¿verdad? En voz baja musitó bastante preocupada. No te ayudaré con nada de eso, lo siento, cabizbaja terminó, pero el chico negó con su cabeza. Fuimos obligado a casarme bajo la ley de Konoha, necesito encontrar el contrato que me obligaron a firmar, necesito saber quién era nuestra esposa. Con esa explicación mejor detallada dio a entender a la rubia sus motivos. Pero, Konoha está siendo atacada, debo ir a ayudar. Una explosión cercana acompañó sus palabras, dando un motivo claro a su excusa, pero el chico solo volvió a sonreír. Si es así, entonces tendré que ir a ayudar a Pain. Esa locura que traía encima hizo asustar a la Yamanaka, quien tragó hondo por esa declaración. ¿Qué quieres que haga?, preguntó nerviosa. ¿Dónde se guardan los documentos más valiosos de Konoha?, interrogó entrecerrando su ojo gris. Los ojos castaños de la peliazul trataban de encontrarle, debía acudir a Nagato, pero ese mal presentimiento seguía presente. Goku había desaparecido y ninguno de sus jutsus podía encontrarle, algo no andaba bien, eso se aseguraba una y otra vez. Tsunade-sama, vociferó aquella voz llena de preocupación. Un Anbu se acercó a la rubia que con su jutsu acudía a sus ninjas que con todo luchaban contra la invasión del Pain. ¿Qué sucede?, bastante molesta preguntó, ya muchos problemas eran de los que debía preocuparse. La hija de Inoichi-san ha sido raptada, informó bastante cansado por la velocidad a la que había viajado. No puedo ocuparme de eso, reúne un escuadrón e inicien la búsqueda, ordenó, pero ese ninja negó inmediatamente con su cabeza. Por la forma y el jutsu en que desapareció, es bastante claro que es obra de una especie de Mokuton, significa que Son Goku también está en la aldea, informó. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par. Son Goku ha venido, estamos perdidos. Muchos murmuraron llenos de temor, Konoha colapsaría inevitablemente. ¿Estás seguro de lo que dices?, interrogó con fuerte voz. Yo lo vi por mi propia cuenta, no era nada parecido al de Yamato-senpai, explicó, y entonces Tsunade supo que debía actuar rápido. Eso no es posible, Katsuyu, ¿has visto a un niño Akatsuki?, interrogó de inmediato a su invocación que permanecía dispersa por toda la aldea. ¿Un niño Akatsuki?, dudosa preguntó. No he visto a ningún niño parecido a eso, pero hay algo extraño en el ambiente, respondió dejando a Tsunade intrigada. Es una extraña presión que desprende tristeza y dolor, pero a la vez muerte y más muerte, siguió explicando, todo un mal presagio se había dado. Si no has atacado aún, ¿qué es lo que pretendes, Goku?, murmuró la Sannin, sudor descendía por su frente. ¿Estás seguro que Konoha te obligaría a casarte?, ella preguntó. En esos momentos el jutsu del chico les trajo al interior de la torre del Hokage. El documento existe, estoy más que seguro que sin nuestra firma no debe ser legal, pero con ello es suficiente para tener propiedad de nuestro legado, explicó como si el asunto fuese de gracia, porque no borraba esa sonrisa. ¿Cómo sabes eso?, preguntó intrigada y guió al chico por los pasillos del complejo. Somos Akatsuki, sabemos la importancia de cosas como esa, es tan gracioso como un solo documento puede mantener a raya conflictos tan grandes, continuó, y después de un recorrido una puerta se encontró frente a ellos. Shizune-san archiva aquí muchos documentos, es el único sitio que se me ocurre, esto es todo lo que puedo hacer. Goku asintió y aunque la puerta contenía bastantes sellos, eso no le importó y de un fuerte golpe destrozó la entrada. Gracias Ino, lamento no haber podido darte la oportunidad de que tus disculpas sean entregadas, comentó y se adentró en el lugar, siempre sus palabras le llenaban de más intriga y confusión a la rubia Yamanaka. ¿Por qué hablas como si fueses alguien más?, apretó sus puños y gritó al chico que comenzó a hurgar en los objetos. Es porque lo soy Ino, sonriente contestó, pero no aclaraba ninguna de sus dudas. Los pergaminos pasaban a través de las manos del Son uno tras otro a medida que la rubia le observaba.
Deberías ir a ayudar a tus amigos, mucha gente está en peligro, explicó, pero eso solo le llenaba de más y más angustia, le había lastimado y el dejarle ahí cuando parece tener problemas mayores no podría ser lo correcto, él era el enemigo, pero a la vez su mejor amigo y su único amor. ¿Por qué te empeñas en saber quién era tu esposa? Ella también se adentró y comenzó a buscar en medio de los documentos, abriendo uno y otro, pero el pelinegro no contestó, su voz se esfumó a partir de esa pregunta. Parecía que su paradero no se daría nunca, los estantes se vaciaban, los papeles se esparcían por el suelo, irrelevantes y sin importancia, pero como si se tratase de algo sagrado, aquel cofre brilló y fastidió los ojos de Ino, no sabría su contenido, pero por cómo se apartaba del resto de información era seguro que tenía algo importante. Goku-kun, aquí. Anunció y el son se acercó a ella y la pareja contempló el contenedor, madera fina y muchos detalles le adornaban, porque ahí debía contenerse lo más sagrado que Konoha tenía. ¿Aún amas a Hinata-san, verdad? Preguntó sabiendo que esa respuesta podía dolerle, ninguno de los dos se acercó al objeto, él se había empeñado tanto en buscarlo pero al final parecía dudar. Aquel día dijiste que ella era tu esposa y que venías por ella, ¿acaso el que huyeras fue a causa suya? Le preguntó a medida que le observó llevar sus pequeñas manos a la cubierta de la decorada caja, pero sus respuestas eran nulas. Tan pronto aquel rollo se encontraba en sus manos se detuvo, no sabiendo cómo lo que aguardaba ahí dentro le afectaría, tal vez no debería saber nada del pasado ni mucho menos seguirle dando importancia, pero esa angustia que crecía en su corazón terminaría por consumirle, lo sabía perfectamente por qué razón mejor que la otra parte y si debía terminar con todo sería en ese momento. El pergamino fue descubierto, tanto Ino como Goku posaron sus ojos en su superficie, unión y preservación de sangre era lo primero que ofrecía el documento, parecía bastante extenso en la información que contenía, pero no había duda, ese era su contrato, pero no había nombre alguno que le diga claramente quién era su esposa, solo dos huellas se encontraban marcadas en el papel. ¿Estás seguro que es este? Preguntó la chica bastante dudosa, un leve asentimiento fue la respuesta del son, en los recuerdos podía ver aquel fino cofre que Shizune trajo aquel día y sabía que la huella faltante que haría como firma debía ser la del esposo. Los contratos que son muy importantes se sellan con una firma de sangre, si es así significa que aquí hay dos esposas involucradas, ¿en verdad estás seguro de que es tuyo? Una Ino bastante confusa siguió interrogando, pero no podía estar más claro, debió leer el propósito del documento dos veces para encontrar la respuesta. Aquel día dijeron que nuestra descendencia era lo más importante para Konoha, debieron arreglar todo esto, con delicadeza pasó las yemas de sus dedos sobre esa huella dactilar de sus dos prometidas, en el fondo todo lo que Jiraiya había dicho parecía ser una cruda realidad, no se podía hacer nada al final, pero aunque sea así, apostó todo para que él pudiese ser feliz, y ahora más que nunca se sentía miserable porque extrañaba al Sannin de los sapos. Hinata-san portaba siempre el broche que anuncia su compromiso, ¿acaso? Dijo al fin atando los cabos sueltos, no podía ver de igual forma el contrato que era sostenido por el chico, podía notar cómo sus manos temblaban exorbitantemente y apretaban el papel con rabia. Esto no está bien, con un desgarrado tono musitó. No debieron jugar con las vidas de Hinata y Hanabi, no debieron jugar con nosotros de esa forma. Todo gesto acompañado de esa maniática sonrisa desapareció y ese tono tenebroso emergió. Los mataré, mataré a todos los que me hicieron tal cosa, masacraré a todos los que nos convirtieron en esto. Con cero dudas en sus palabras, arrojó el objeto y se dirigió a la salida, y no solo miró atónita tal cambio que se dio en él. Espera, Goku, no puedes hacer eso, no cambiarás nada. Gritó y le abrazó con fuerza desde atrás de su espalda. Aquello le hizo detener. ¿Y qué quieres que haga? Interrogó fríamente. He matado a la única persona que se preocupaba por nosotros, por mi culpa Jiraiya ha muerto. Respondió a las palabras de la rubia quien lloraba en su espalda, tal declaración petrificó a la Yamanaka. Es como dijiste Ino, somos monstruos. Con su voz cero burlona declaró no dejando cesar la impresión en la joven y bella mujer. Y eso no va a cambiar hagamos lo que hagamos.
Sin más palabras que ofrecer, apartó a la rubia bruscamente de él y sus pasos continuaron su camino, no obstante se detuvo instantáneamente por alguna razón. Como si algo le trajese un mal presentimiento, giró a ver hacia todos lados algo preocupado. Su retina gris se posaba de un lugar a otro en el pequeño recinto. ¿Pasa algo, Goku-kun?, interrogó Ino ante ese extraño actuar, y segundos después él le volvió a observar. Cúbrete, Ino. Bramó y corrió hacia ella, quien ante esa confusión no pudo hacer mucho. La tierra tembló bruscamente y todas las paredes se agrietaron de golpe. Él corrió hacia ella, las raíces emergieron del suelo y formaron un cúpula que le envolvió a la chica. Luego de ello solo hubo oscuridad y un estruendoso ruido proveniente del exterior, como si una fuerte tormenta hubiese azotado repentinamente, golpeando ese capullo bruscamente y sin compasión. Segundos eternos imbuidos de ese temor que lo desconocido causa, de no saber qué había ocurrido. Cuando todo eso terminó, la tierra dejó de temblar y un profundo silencio regresó. Sabía que algo malo había ocurrido allá afuera, por alguna razón su corazón sintió que no quería volver a ver el exterior. Temor y más temor era lo que persistía en ella, y cuando las costuras de aquellas raíces comenzaron a separarse, una fuerte luz les cegó por unos cuantos segundos antes de ver el gigantesco cráter en el que se había convertido Konoha. Casas, calles, parques y personas ahora no eran más que la árida tierra aún desmoronándose. Se quedó estupefacta ante el devastado lugar, su hogar, su aldea, todo se había convertido en nada. No creía que un poder para causar tal destrucción existiese, y para cuando se dio cuenta ya estaba de rodillas llorando. Ino, susurró el son que se encontraba a un lado. El líquido que se desbordaba de sus verdes ojos le hizo recordar las palabras de Jiraiya, donde decía que aunque Konoha sea un terrible lugar, es un hogar, es el hogar de Ino y de muchas personas que solo viven su vida al igual que el Sannin, deseando en el fondo que las guerras y conflictos terminen. ¿Qué ha pasado?, logró articular débilmente. Pellizcaba con fuerza su piel tratando de creer que esto era un sueño, pero cuando la realidad le golpeó con fuerza, sintió derrumbarse todo dentro de ella. Su familia, amigos y todo lo que amaba en este mundo se había marchado en un santiamén, y ese dolor que de ella emergía hizo que la respuesta se dificultara en salir. Ha sido Akatsuki. Pain ha borrado a Konoha del mapa, contestó. Este panorama le habría hecho gracia, pero su rostro era frío como nunca, porque su corazón se sentía tan vacío con cada lamento que Ino daba, con todos los lamentos que en medio de la destrucción podían escucharse. Fin del capítulo 49.